estamos comenzando una nueva serie que va a durar 4 mensajes y vamos a tener en el medio el mensaje del Día del Padre, porque sí, Señor, este mes celebramos a los padres. ¿Amén? Pero esta serie fue algo que el Señor me dio muy claramente para este mes y me senté a preparar la mayoría de todos los mensajes, me falta uno solamente por preparar. Y es una serie que es bastante caliente, porque la hemos titulado Cuando lo que dices, cuidado con lo que dices, perdón. Una serie sobre la importancia de tus palabras. Así que vamos a estar hablando sobre eso, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre eso. Y tengo una pregunta que me gustaría hacerte. Y cuando yo estaba preparando el mensaje y escribí la pregunta y me la hice, me reí mucho. Y la pregunta es sencilla. ¿Cuántas veces tus palabras te han metido en problemas? Si por cada tontería que nosotros hemos dicho nos dieran $1, fuéramos multimillonarios toditos. ¿Es la verdad? Y si en sección alguna todos los que estamos aquí presentes hemos mentido, pastor, yo nunca he mentido, ya acabas de mentir, mentiroso. Hemos mentido, hemos caído en chismes, nos hemos metido en malas conversaciones, hemos caído en murmuración, nos hemos quejado insaciablemente. Hemos herido a personas con nuestras palabras y también nos han herido a nosotros. Pero también hemos edificado a personas con lo que decimos también. Y hemos sido de bendición en lo que podemos decirle a alguien que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y por eso es que hemos titulado esta serie como lo que hemos titulado, cuidado con lo que dices. Y queremos hablar de la importancia de las palabras. Entonces este mensaje va a ser sobre malas conversaciones. Y la próxima semana vamos a hablar sobre quejarse. Entonces vamos a estar hablando sobre todas estas cosas, ¿verdad? Y déjame contarte algo que me pasó hace muchos años atrás. Estaba entre amigos que teníamos mucho tiempo que no nos veíamos. Y empezamos a tener una buena conversación muy amena entre todos los que estábamos ahí. Pero no todos los que estábamos reunidos hablando éramos creyentes en la fe de que Cristo Jesús es el Salvador y el Señor. Sino que habían personas que no tenían esa convicción y habíamos algunos que teníamos esa convicción. Pues, como buenos latinos que somos, y tú sabes muy bien lo que te voy a decir, porque con solamente prender la televisión y ver un programa de comedia latino, te das cuenta que todos los chistes son colorados. Y te das cuenta que todo tiene doble sentido. Y te das cuenta que todo tiene un arbur que va detrás de las cosas. Y como buenos latinos que somos, los que estaban en la conversación conmigo empezaron a echar chistes. Y los chistes empezaron a hacerse un poquito colorados. Empezaron a subir ese tono rojizo. Pasaron de chistes a hablar cosas de todo. Los chistes eran muy cómicos de paso, eran muy buenos chistes, solamente tenían un problema. Desmoralizaban los valores de nosotros. Ese tipo de chistes. Sin embargo, pues yo estando ahí presente, dije, yo no puedo exigir a una persona que tenga los mismos principios y los mismos valores que yo tengo. Si ellos no creen en Cristo, no puedo exigirlos que piensen como yo que soy cristiano. Entonces pensé en irme, pero yo no tengo mucho tiempo sin verlos, me voy a quedar con ellos, vamos a seguir tranquilos, porque al fin y al cabo yo no puedo forzarlos a ellos a hacer lo que Dios me ha llamado a mí a hacer y nos ha llamado a todos a hacer en realidad. Y en el proceso la conversación se tornó de chistes y de hablar tonterías a hablar de política. Y pues la política es una de las cosas más unificantes que existen en el planeta. Y lo que pasó fue que empezaron a hacerse declaraciones muy marcadas, muy polarizadas, de chistes colorados pasaron y de historias sonrojizas. El clima de tensión se puso en la conversación y por 20 minutos aproximadamente empezaron a pelearse amistosamente las personas que estaban ahí. Tú sabes a lo que me refiero, cuando te insulto con un chiste de una manera amistosa porque eres mi hermano, pero te estoy insultando. Y empezó ese sistema que ocurre mucho entre nuestra comunidad hispana, sin importar del país que vengas. Hasta que llegó la pregunta clave dentro de la conversación y fue dirigida a mí. Uno de los que estaba ahí dijo, ¿y qué piensa el pastor de todo lo que estamos hablando? En menos de 3 minutos, la conversación pasó de colorada a políticamente cargada, hasta convertirse en algo muy gris para mí. Porque cuando empecé a hablar, yo dije, tengo que traer paz, unificación, confrontar todas las boberías que hemos dicho de una manera muy sabia, sin causar problemas.
Y pues lo que ocurrió fue que por diferentes opiniones empezaron a caerme ladrillos a mí en la cabeza, en la conversación. Y para ser honesto, mi participación en esta conversación no mejoró las cosas, al contrario, la empeoró. Y de ser un pastor respetado, me convertí en el pastor en medio de campo de batalla, entre chistes e historias tontas, con conversaciones políticas, donde sacaban mis amigos los trapitos al aire y se acusaban por posturas políticas. Y al final de esta increíble conversación de 2 horas perdidas, me di cuenta que el único tonto en esa conversación era yo. Por estar hablando lo que no tenía que hablar, escuchar lo que no tenía que escuchar y estar perdiendo el tiempo con cosas que no tenía que perder el tiempo. Y no me mires con esa cara, que estoy seguro que tú has hecho eso miles de veces igual que yo. Y el asunto es que hay conversaciones que no edifican, así como hay conversaciones que edifican. Hay conversaciones que no ayudan a nadie. Hay conversaciones que lo que tú escuchas o lo que tú dices a la larga se te regresa, y no regresa de una manera buena, regresa con daño, regresa haciendo desguace, como decimos. Entonces, Jesús nos habló a nosotros de este tipo de conversaciones y nos habló de varias cosas. En Lucas capítulo 6, versículo 43, comienza diciéndonos estas cosas Jesús. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú lees este texto y quizás no es aplicable para nosotros, porque para nosotros hoy en día nosotros podemos comprar las frutas en cualquier lugar, no tenemos que cosecharlas, ni es parte de nuestro sistema económico. Nosotros trabajamos de otras formas, pero en esa época eran uno de los mejores ejemplos que se puede dar, porque los árboles eran árboles que te daban sombra, árboles frutales, habían árboles de espinas que te hacían daños, habían árboles que no servían, y Cristo te clasifica a las personas o nuestros corazones en 2 tipos de árboles: los que son buenos, que dan frutos y que son de bendición, y los que no son buenos, que más bien son problemáticos, que si los tocas te da una picazón en la piel o ese tipo de cosas. Y Cristo te dice que el fruto es determinado del corazón de la persona. Y te deja saber que el fruto sale de aquí. Diga conmigo corazón. Esa es una de las palabras más importantes que nosotros tenemos que tener en mente y tener en cuenta. Y Jesucristo sigue diciendo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Para después decirnos, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay una relación muy estrecha en lo que yo siento en mi corazón y lo que yo hablo. Si yo tengo un corazón perverso, mis conversaciones van a tener un tipo de perversión. Si yo tengo un corazón amable, mis conversaciones van a ser amables. Si yo tengo un corazón chismoso, mis conversaciones van a tener chisme constantemente. Si yo tengo un corazón espiritual lleno de Dios, mis conversaciones van a hablar de Dios. Si yo tengo un corazón amargado, envidioso, en mis conversaciones va a salir cierto nivel de envidia y de amargura. Y si yo logro esconder lo que mi corazón tiene porque logro manipular mis conversaciones, entonces eso demuestra que mi corazón es manipulativo. Pero hay una gran relación en lo que yo tengo en mi corazón y lo que yo digo. Jesucristo dijo de que lo abundaba en el corazón, hablaba la boca. Entonces, si yo soy una persona agresiva en mi corazón, así va a ser mis conversaciones y las palabras que salen de mi boca. Hay que estudiar y comprender rápidamente la palabra corazón que está escrito en griego en este texto originalmente. La palabra corazón en griego es cardía. Diga conmigo cardía. Usted ha escuchado el término tengo taquicardia. Es una palabra griega que usted está utilizando en el español que quiere decir que su corazón se está acelerando. Eso es todo lo que es. Entonces, cardía se define como el centro del pensamiento de la persona. Yo puse entre paréntesis mente. Es decir, la capacidad de tener raciocinio, pensamiento, lógica.
Tiene que ver con las emociones, la capacidad de entender la diferencia entre el bien y el mal. Eso es lo que significa en griego. Y en hebreo es igual, de paso. En hebreo está ligado a la mente con el corazón, no se separa. En el español, de alguna forma u otra, nosotros hemos hecho el mal concepto de desligarlo. Pero no puedes desligarlo. Y cuando te habla de la diferencia entre el bien y el mal, te está hablando de conciencia. Es decir, que tu corazón es esa parte que te permite a ti comprender lo bueno, lo malo, tomar decisiones, te ayuda a estar consciente de lo que rodea y te ayuda a pensar, te ayuda a tener un pensamiento crítico, raciocinio o hablar tonterías también. Entonces, hay una relación muy estrecha en lo que yo pienso y lo que yo hablo. Yo no puedo eliminar esa relación. Hay una relación muy estrecha en lo que yo hablo y lo que yo hago. Son algo que van agarrados. Entonces yo tengo que pensar que lo que yo pienso determina lo que hablo y lo que yo hablo determina mis acciones. Así es como funcionamos los seres humanos. Es más, es tan fuerte la estructura de lo que yo pienso que si yo hablo el idioma chino, yo voy a actuar diferente y voy a pensar y hablar diferente y no diga, claro, pastor está hablando chino. No, no es lo que estoy hablando. Estoy hablando en la forma en que me expreso. ¿Sabía que en el chino no existe el tiempo futuro? En el español existe el tiempo futuro. Entonces, ¿qué hacemos los latinos? Mañana lo hago. Como en el chino no existe el tiempo futuro, como lo manejamos en el español, ellos nunca dejan las cosas que pueden hacer hoy para mañana. No estoy echando bromas, si es como es el pensamiento chino. Entonces, ahí tú puedes ver que hay una determinación que aprendimos nosotros, nuestros colonizadores, los españoles, que se convirtieron después en nuestras abuelas y nuestros abuelos, en que nosotros como latinos, nuestro pensar nos permite el hablar algo y decir mañana lo hago, por lo tanto nuestra acción se convierte en no hacer lo que tenemos que hacer el día de hoy. Esto pasa siempre. Entonces hay una relación muy intrínsecamente unida en lo que yo pienso, yo hablo y lo que yo hablo y lo que yo actúo. No se puede desasociar. Entonces, no pienses tú hoy que tus conversaciones, porque son tontas, son insignificantes. Todo lo que tú hablas tiene su efecto. Todo lo que tú haces tiene una influencia. Entonces, hay una relación que es pensamiento, palabras, conversación, corazón. En una conversación tú puedes comprender lo que una persona tiene en su corazón. Normalmente si no lo está engañándote, pues está engañándote, vas a tener que discernir mucho. Pero una conversación te acerca a lo que la persona tiene en su corazón. Una conversación te acerca a lo que es una ventana, a lo que el individuo tiene como metas, a lo que tiene en una dirección. Entonces Jesucristo te dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, pero el apóstol Pablo también te empieza a tratar este tópico que está ligado a lo que Cristo dice. En Efesios capítulo 4, versículos 29, Pablo empieza a decir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El problema es que nosotros como cristianos siempre justificamos las palabras corrompidas. De una forma u otra, sabiendo que estamos hablando de lo que tenemos que hablar, decimos, es que yo actúo así porque tú. O es que yo hice esto porque él me hizo hacer esto. Yo realmente no soy así. Pero si te pones a ver tu secuencia y tu patrón, solicites a Manuela, a Pablo, a Matutino, a Matilde, a Petronilo, a todo el mundo se lo haces. Y con todo el mundo dice, es que yo lo hice porque me hicieron hacerlo. Entonces, Pablo dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Especialmente cuando tú estás en una conversación que se ha acalorado y que la conversación ha entrado en un punto de discusión. Es más fácil decirlo que hacerlo. Para los que estamos casados, sabemos muchas veces que a veces las conversaciones entre las parejas se pueden hacer muy fuertes. Pastor, eso nunca pasa en mi hogar, te felicito. Los que estamos casados saben que una conversación puede llegar a decir algo y sin querer puedes herir a tu pareja. O al revés, tu pareja puede herirte a ti. Para los que somos padres, sabemos que nosotros sin quererlo y otras veces algunos queriendo, con nuestras palabras tenemos el poder de hacerle daño a nuestros hijos y a nuestras hijas. De hecho, muchos de los que están aquí a lo mejor, cuando yo estoy diciendo esto, están acordándose de cosas que sus abuelas o sus padres le dijeron. Que hasta el día de hoy los han definido ustedes, aunque no es verdad lo que le dijeron. Y que quizás en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu trabajo, tú sigues siendo definido por algo que el corazón de alguien sintió, que estaba lleno de amargura, de dolor, de malestar, que lo expresó en una palabra porque lo pensó, te lo metió a ti en tu pensamiento, que es tu corazón, ahora tú lo hablas y lo practicas también. Todo comenzó con una conversación entre un papá, una mamá, un hijo, un abuelo o entre una pareja.
Me da risa cuando una muchacha bonita y joven me dice, pastor, ese muchacho no es cristiano, no es un hombre de Dios, hasta tiene malas actitudes, pero no se preocupe que yo lo voy a cambiar. Y empiezan las conversaciones, y en las conversaciones la influencia lo cambia a él, a ella. Entonces, tengo que entender que ninguna conversación es tonta. Toda conversación tiene influencia. Toda conversación tiene un efecto en nosotros. Y tengo que entender que aparte de eso, todo lo que yo hablo o tengo tiene algo que se regresa, sea haciendo daño o haciendo bien. Y que a veces yo soy el que hiero y a veces a mí es el que me hiere. Pero al yo leer esto, yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Por qué Dios no quiere que nuestra manera de hablar haga daño a nadie? Que no sea corrupta. ¿Por qué Dios no quiere que tengamos malas conversaciones? ¿Por qué a Dios le importa tanto lo que nosotros hablamos? Entonces, hablemos primero de cómo son los efectos en nuestra forma de comunicarnos. Y tengo que hablarme también en lo que qué efecto tienen esas palabras en mis relaciones, en el mensaje que yo envío a mis relaciones. Entonces, piensa en tu rol como padre y como madre hoy. Si tú lo eres y estás sentado aquí y tú le dices palabras a tus hijos que son dañinas, quizás no lo dices a propósito, pero es lo que tú aprendiste y es lo que tú estás repitiendo. ¿Qué efecto tiene eso en la autoestima de tu hijo que está formándose? ¿Qué efecto tiene eso en el concepto de paternidad o de maternidad que tu hijo o tu hija van a tener en base a la conversación que tú estás teniendo con ellos? ¿Qué efecto tiene eso para tus hijos a tratar con otras personas? ¿Y dónde comienza? En una conversación mala que tuvo con papá o con mamá. Entonces, estos tipos de efectos, este tipo de cosas que están trayendo las conversaciones son el resultado de lo que está en nuestros corazones. Y se desarrollan entonces conceptos en nuestras familias por una conversación que nunca debió ocurrir. ¿Recuerdas aquel momento cuando uno de tus familiares te habló y te hirió? ¿Te acuerdas de eso? Pues estoy seguro que alguien en este momento se está acordando. ¿Te recuerdas cuando tu cónyuge, si estás casado, te dijo cosas que te marcaron y hasta el día de hoy todavía lo tienes, esa espina quizás guardadita ahí de vez en cuando hay una conversación que se pone un poquito acolorada, sacas eso porque te duele el corazón? ¿Te recuerdas cuando en tu trabajo te hablaron de una forma humillante y te sentiste humillado? ¿Y te sentiste mal? ¿Y hasta el día de hoy tienes malestar con tu jefe o con tu jefa? O a lo mejor tú eres el jefe y tú eres el que le has hecho eso a las personas. Y hay personas que no te pueden ver ni en pintura, aunque tienen que trabajar porque tienen que comer contigo. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que sentiste dolor por palabras de personas alrededor tuyo? Todo comienza con una conversación. Todo comienza con un corazón en un lugar equivocado, en un lugar que no edifica. Entonces, esas memorias que tú tienes responden la pregunta que yo acabo de hacer. ¿Por qué Dios no quiere que nosotros tengamos malas conversaciones? Sencillo, porque hacen daño a las personas que nos rodean. Hacen daño en nuestras relaciones. Y una de las cosas que la Biblia dice es que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el evangelio está resumido en amar a Dios con todo tu corazón, por lo tanto tú vives para Él, pero también amar a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Si mis conversaciones son agresivas, están llenas de descarga emocional y no puedo regularme yo emocionalmente, eso va a causar un problema relacional con las personas que me rodean. Y va a ocurrir a través de la única forma en que nosotros logramos comunicarnos efectivamente, con un lenguaje corporal y con un lenguaje hablado, que es producido por un corazón que produce pensamientos, que habla en palabras y que se convierte después en acciones. ¿Me estoy explicando, sí o no? Están muy callados hoy. ¿Por qué Dios no quiere que nuestra manera de hablar haga daño a nadie? Tenemos que recordar la relación pensamiento-palabra. No se pueden desasociar. Todo lo que tú piensas se convierte en una palabra. Y las palabras son pensamientos. Entonces, cuando yo veo esto, nosotros tenemos que tratar de hablar de formas que no hagamos daño a nadie y que honren a Dios. Vuelvo a repetirlo, más fácil hacerlo no es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, yo quiero hoy retarnos a nosotros y que cuando estemos en una conversación que empiece a tomar colores, matices,
que empieza a tomar figuras que no son adecuadas, que tú te hagas una pregunta. Y la pregunta es, ¿corrompe esta conversación o bendice esta conversación? Si tu respuesta es que corrompe, tú tienes que parar esa conversación inmediatamente, bíblicamente hablando. Si la respuesta es que bendice, entonces tú puedes seguir en esa conversación sin ningún problema. Si nuestras palabras son dañinas, las personas interpretan nuestras intenciones como dañinas hacia ellas. Y las personas empiezan a tomar actitud hacia nosotros y nosotros hacia ellos en base a conversaciones que hemos estado teniendo. Pero el apóstol Pablo sigue hablando de este concepto, de esta idea. Versículo 29 nuevamente, de Efesios 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces Pablo ahora empieza a decirme que el objetivo es que yo dé gracia a las personas que están escuchándome. Y cuando yo pienso en eso, está hablando de edificación, está hablando de construir, no de destruir. ¿Por qué? Porque una conversación que yo tengo que no es adecuada, que refleja un corazón que no se ha regulado ante la presencia de Dios ni emocionalmente, tiene la capacidad de hablar palabras que traigan muerte en la vida de alguien. Así como tiene la capacidad de traer palabras que traigan gracia en la vida de alguien, que traiga vida. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo tengo que comprender que las conversaciones es la forma en que Dios nos ha permitido a nosotros comunicarnos, o una de ellas, porque está la forma corporal también, pero lo hace con un objetivo, edificarnos unos a los otros, no destruirnos. La mayoría de los problemas familiares que yo trato en esta iglesia, en todas las iglesias que he estado, tienen que ver con malas conversaciones. La mayoría de los problemas de divorcio que yo trato en las iglesias con personas tienen que ver con malas conversaciones. La mayoría de malas decisiones que usted toma a veces, o que yo tomo a veces, tiene que ver con malas conversaciones. Cosas que tú has dicho mal que influenciaron a otros, o cosas que otros han dicho que te influenciaron a ti. Entonces, buenas palabras te traen buenos conceptos y pensamientos, y te traen buenas acciones. Malas palabras vienen de malos conceptos y pensamientos y te traen malas acciones. Eso es lo que Cristo dijo y lo que Pablo también empieza como a explicarnos un poquito. Y Pablo va un poquito más allá porque dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces yo tengo que pensar que mis conversaciones tienen que edificar y tienen que dar gracia. Y tú puedes decirte, ¿no es Dios el único que da gracia? Sí, pero Pablo dijo, da por gracia lo que por gracia habéis recibido. Entonces estamos hablando de algo que tiene sentido de edificación. Es decir, dar gracia es que yo lo que voy a hablar voy a traer un sentido de edificación genuino, verdadero. Algo que cuando yo hable, en vez de atacar, en vez de insultar, y les vuelvo a repetir, nosotros los latinos somos perfectos, estamos entrenados, tenemos maestrías y doctorados en atacar a las personas cuando hablamos a veces. Somos perfectos para sacar chistes rápidamente, es parte de nuestra cultura. Pero Pablo dice que mis conversaciones tienen que traer una edificación genuina. ¿Para qué objetivo? Para que la gente pueda comprender la voluntad agradable de Dios, lo que tiene que ver con la gracia del mensaje de Cristo y la práctica de servir a Jesús. Eso es lo que Pablo me está diciendo a mí. Entonces, ¿realmente puedo yo creer que un chiste colorado, que una conversación acolorada donde yo no puedo controlarme, o una conversación llena de tonterías, de necedades, de mentiras, de peleas, hablar de más, que ese es otro problema que a veces nosotros cometemos, hablamos de más lo que no tenemos que decir, o herir a una persona porque estamos rabiosos, porque no podemos controlar nuestros corazones? ¿Realmente eso es la voluntad de Dios para nosotros? No. Eso no es lo que la palabra nos está diciendo. La palabra me está diciendo a mí que mis palabras tienen que traer gracia al que oye. Gracia. Y eso ocurre en las conversaciones. Ahora, esos son algunos efectos de las conversaciones malas en el ámbito emocional y en el ámbito relacional. Pero vamos a hablar en el ámbito espiritual ahora, porque Pablo sigue diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿por qué se contrista el Espíritu Santo? ¿Por qué se contrista el Espíritu Santo por mis malas palabras o mis palabras dañinas o mis malas conversaciones? ¿Por qué el Espíritu Santo se siente triste cada vez que Moisés Bejarano o que tú tienes una conversación que en vez de ayudar a alguien, lo destruye? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le importa tanto lo que yo digo? ¿Es que acaso lo que yo digo es tan importante? ¿Es que acaso es muy importante lo que tú pienses, lo que tú digas? Si nosotros regresamos a Lucas capítulo 6, versículo 45, ahí está la respuesta.
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el espíritu se entristece porque lo que tú hablas es lo que está en tu corazón. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Cada vez que yo tengo una conversación que no edifica, el Espíritu Santo está midiendo mi corazón. Lo está haciendo. Entonces el Espíritu Santo se entristece cada vez que Moisés Bejarano, en vez de edificar a alguien, permite que su mal carácter se convierta en lo que dispara la flecha y atraviesa el corazón de alguien. Y el Espíritu Santo se entristece porque Cristo me dijo a mí que yo tenía que amar a esa persona, no destruirla. El Espíritu Santo se entristece porque cuando a Cristo lo estaban abofeteando, que estaba a punto de morir en la cruz del Calvario, Él no maldijo, sino que dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces el Espíritu de Dios se entristece conmigo y contigo por lo que está en nuestros corazones, que se manifiesta en palabras y en conversaciones. Mire, los trabajos son lugares llenos de malas conversaciones normalmente, pero a veces las familias son peores que los trabajos. Llegó ese familiar tuyo, se metió en la reunión familiar y que no hablaste. Hablaste de Pepito, de Manuel, de Paquita. Hablaste de todos los problemas que tenía. ¿Por qué tú no eres culpable de los problemas de ellos? Empiezan a decir cosas que no tienen que hablar. En los trabajos a veces las conversaciones son conversaciones tan sucias a veces que todo el que se meta en eso queda liquidado. En Proverbios capítulo 24, versículo 9 dice: los pensamientos del necio son pecado. Todo el mundo aborrece a los burlones. En Proverbios capítulo 21, versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Entonces, yo no sé en cuántas mentorías, en todas las iglesias que he estado. Yo he estado en muchas iglesias, en varias iglesias he estado, ¿no? Esta no es la primera iglesia que yo pastoreo. Tengo muchos años pastoreando, gracias a Dios por su misericordia que me ha permitido hacer eso. Pero en todas las mentorías que yo he tenido, a veces he llegado a conclusiones solo o con las mismas personas que el dolor espiritual, emocional y a veces físico que tienen comenzaron con una mala conversación. Tengo un ejemplo. Conversaciones sobre infidelidad. Llegaste a tu trabajo y tu compañero de trabajo empezó a hablarte de cómo él era infiel a su mujer o cómo ella, una compañera de trabajo, de cómo tú eres infiel a su marido. Y empieza a tener conversaciones contigo y tú te vas a dormir, tú piensas: no, yo soy cristiano, eso no tiene efecto a mí. Te acuestas a dormir y en la mañana te paras con la influencia de lo que te dijeron. Entonces llega la conversación se convierte en algo cotidiano y cuando vienes a ver, ya lo que era bueno se hace malo y lo que era malo se hace bueno en ti y sigues viniendo a la iglesia sin ningún problema el domingo. Y cometemos un grave error a veces nosotros cristianos porque el domingo decimos: a Él sea la gloria, y llegamos a la casa y insultamos a la mujer o insultamos a nuestros hijos. Entonces es lo que decía el Santiago en la Biblia, dice que el que controla su lengua controla todo su cuerpo. Pero también te dice que la lengua puede comenzar un gran incendio, pequeño, un gran incendio. Pero también Santiago dice que cómo puede correr agua sucia por el mismo torrencial donde corre agua limpia. Y nosotros los cristianos somos perfectos en que corra agua sucia y agua limpia por el mismo torrencial. Y este tipo de cosas son producto de lo que dijo Jesucristo: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo he estado con personas que comenzó una conversación en el trabajo donde alguien que era infiel empezó a hablarle. Y después de unos cuantos meses le dijo: hey, vamos a ir a la cantina a echarnos unas chelas. Y el hombre dice: claro que me voy para echarme una chela. Al fin y al cabo hace una sola chela. El problema es que no se echó una cerveza, se echó una mujer llamada Chela. Y cuando vienes a ver tienes un problema. Pastor, ¿por qué me pasa a mí? Cuando yo empiezo a hacer investigación en la conversación con la persona, me doy cuenta que todo comenzó con una amistad que tenía una mala conversación. Lo mismo pasa también constantemente en cosas de amar el dinero. No, tú tienes que ser exitoso y eso es negocio, y negocio, y negocio, y negocio. Y todo el tiempo anda buscando cómo hacer más dinero, y cómo hacer más dinero, y cómo hacer más dinero. Y entonces se convierte el dinero tan obsesivo para ciertas personas por conversaciones y todo lo que les dinero, 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 que dejan de ser padres. Dejan de ser hermanos. Porque el dinero es lo más importante. Todo comienza con una conversación. Y usted dice: bueno, es que yo no tengo amigos. Déjame decirte que todo libro que tú tienes es una conversación entre el autor y tú. Todo video que tú ves en YouTube es una conversación entre el que hizo el video y tú.
De hecho, uno de mis problemas como pastor y una de mis preocupaciones como pastor es que yo vengo aquí los domingos y te preparo filet mignon, te preparo carne asada, las tortillas te las hago a mano, te preparo una salsa de molcajete yo mismo con tomatillo y con todo lo demás, y después tú la semana te vas a comer McDonald's en YouTube. Entonces, esa conversación que tú tienes ahí en McDonald's con YouTube, sin darte cuenta te influencia y llegas con la mente cargada de cosas que no tienes que tener, teológicamente hablando. Pero lo que las conversaciones tienen a veces es nuestro cambio de ver al dinero. A veces nos enseñan a mentir y terminamos en serios problemas legales después. Conversaciones sobre la Biblia. Ahorita una de las cosas que más está ocurriendo son conversaciones en cuanto a Jesús, en cuanto a Dios. En todos los seminarios teológicos ocurre. Y ya no es como antes. Ahora las conversaciones hasta te niegan a veces cosas que son fundamentales dentro de la presencia de Dios. Entonces, tú entras en esa conversación, te vas, masticas, ruñes, y cuando vienes a ver, haces digestión, volvés otra vez, masticas, ruñes, haces digestión, y cuando vienes a ver, ya tu corazón, tu mente ha sido influenciado por un pensamiento nuevo que no es bíblico. Señores, todas tus conversaciones tienen el potencial de edificarte o de destruirte. O tú edificas o alguien te edifica, o tú destruyes o alguien destruye. Ninguna conversación es insignificantemente tonta. Métase eso en la cabeza. El Espíritu Santo se entristece cuando nuestras conversaciones nos alejan de Él. En Proverbios capítulo 4 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Oiga la relación que la Biblia tiene corazón y boca siempre. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces no permitas que tus malas conversaciones o que conversaciones que tú tengas se conviertan en malas conversaciones que entristezcan al Espíritu Santo. No te sientes en tu trabajo a hablar de tu esposa o a hablar de tu esposo. No te sientes con los compañeros de clase, la mamá o los papás de compañeros de clase de tus hijos a hacer comparaciones de tus hijos con ellos. No te sientes en tu trabajo a escuchar ofertas de ideas de cómo hacer más dinero que a la larga pueden tener cola y te pueden ponzoñar como un escorpión. Ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que dices. Por eso es que Pablo te sigue diciendo, y no entristezcáis en Efesios capítulo 4, versículo 30, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, ¿qué es una mala conversación? ¿Cómo podemos nosotros definir lo que es una mala conversación? Yo tengo que pensar que una mala conversación está compuesta de palabras que corrompen o hacen daño siempre. Que a veces pueden tener apariencia de bueno, pero realmente no lo son. Son un intercambio, una mala conversación es un intercambio de ideas que influyen en nuestra dirección contraria hacia la voluntad de Dios. Son una ventana de pensamientos del corazón del otro o mía que me alejan de Dios. Es una mala conversación. Que me aleja de mi familia, que me aleja de mis hijos, que me aleja de mi propósito. Diga conmigo propósito. Son conversaciones que me alejan del propósito de Dios. Y no me importa de quién vengan, Pueden ir de un pastor, de un líder, pueden ir de tu pareja. Si la conversación te aleja del propósito de Dios, eso es una mala conversación. Entonces, son cosas o conversaciones que desvalorizan lo que realmente me acerca a Dios. Pablo te tira otro ejemplo muy interesante, pero ya esto tiene que ver con conversaciones con apariencia de espiritualidad, porque no todos son conversaciones de chiste colorado o conversaciones que no se tienen que hablar. Apariencia de espiritualidad. En 1 Corintios 15, 12, Pablo dice eso. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos llamados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y usted me escucha diciendo esto y dice, bueno, pastor, yo no entiendo, usted hablando de malas conversaciones y me empieza a hablar de resurrección. Sí, porque lo que Pablo está diciendo es que esta iglesia en Corintios entró en un problema teológico. Pero, ¿cómo comenzó el problema teológico? Sencillo, con una mala conversación. ¿Cuál fue la mala conversación? La pregunta que Pablo dice. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección entre los muertos? Entonces, esto pasa todo el tiempo. Está pasando ahorita como loco en los ministerios, en las iglesias. La gente empieza a discutir si Cristo resucitó, si no resucitó, si resucitó físicamente, si resucitó corporalmente. ¿Me entiendes? Si está mal hacer esto, si está mal hacer yo otro, si mi dirección de identidad sexual es o no es. O sea, la gente está teniendo todas clases de conversaciones. Solamente hay un problema.
la mayoría de estas conversaciones nos alejan a nosotros de principios y valores bíblicos, que es lo que nos caracteriza a nosotros como cristianos. Y pasó en la iglesia de los Corintios, unos cuantos años después que Cristo murió. La gente empezó a hablar si los muertos en Cristo resucitaban o no. Déjeme decir algo, no puede haber cristiano que no crea que Cristo resucitó de la muerte. Sí, sí puede. No, no puede. Sí puede ser, porque puede ser resurrección espiritual. La Biblia te dice que fue física. No puede haber cristiano que no crea en la resurrección de Cristo. No existe cristianismo sin la resurrección de Cristo. Pero en Corintios había una iglesia que empezaban a tener conversaciones y llegaron a la conclusión que Cristo no había resucitado. Lo interesante es que esta conversación tenía apariencia de espiritual, de buena, de llena de la presencia de Dios, porque estaban buscando la verdad. Pablo sigue escribiendo en el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana morimos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, pon atención a esta frase: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Todo esto ocurre de conversaciones malas. Y Pablo lo confronta, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A mí me gusta leer la Biblia textual, versión edición tercera. Y lo busqué en la Biblia textual, edición tercera, y ellos lo hacen es muy textual, es más textual que lo que usted tiene en Reina Valera 4 versión. Dice, así dice la Biblia textual, edición tercera: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa en griego para compañías y malas conversaciones es la misma. Interesante. ¿Y cuál es el énfasis? Es una compañía habitual, quiere decir que es una conversación que ocurre todos los días o semanalmente con una persona. Asociarnos constantemente para intercambiar ideas, para que haya influencia de ideas. ¿Con qué es una mala compañía? Algo que trae corrupción moral en mí. Eso es una mala compañía. Algo que trae corrupción teológica en mí. Eso es una mala compañía. Algo que trae a mí alejarme del propósito de Dios. Es una mala compañía. Por ende, ocurre a través de una mala conversación. ¿Y cuál es el objetivo de las malas conversaciones y de las malas compañías? Destruir el carácter moral que el Espíritu Santo está desarrollando en nosotros. ¿Me estoy explicando o no? Ustedes están súper callados, estoy preocupado. La serie es así, de paso. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo tengo que pensar en la realidad de la retórica. La retórica es una práctica griega que hoy en día la practican todos los políticos de cualquier país del mundo. ¿Qué es lo que es retórica? La retórica era el arte de persuadir hablando tonterías con la apariencia de verdadero. Y eso pasa en las iglesias con malas conversaciones. Vamos a discutir si Cristo descendió al infierno o no descendió al infierno. Vamos a discutir si Cristo tuvo muertos por días de 24 horas. O sea, y empiezan a hablar tonterías y parece que fueran los sabios más grandes del mundo. Pero ya no están hablando nada, están hablando puras boberías. Y Pablo me dice a mí claramente lo que es una mala conversación. Una mala conversación son producidas por compañías que nos persuaden o persuadimos nosotros para hablar cosas que corrompen inmoralmente el carácter moral del creyente ante la voluntad de Dios. Entonces, si tú como papá o como mamá o como esposo, como esposa, o como hijo, como hija, como amigo, como cliente, como trabajador, tus conversaciones, en vez de acercar a las personas a Dios, las están alejando, tú estás teniendo malas conversaciones. Y yo también. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo tengo que comprender que aquí el problema implica en un solo sitio, el corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo quiero darte 5 consejos prácticos que te van a ayudar a pensar un poco más en lo que estoy diciéndote. Número 1, las influencias que tus compañeros ejercen sobre ti o que tú ejerces sobre ellos pueden convertirse en pensamientos y conversaciones que corrompen. No menosprecies ninguna conversación que tú tengas. Mira, una conversación con los hijos. A veces los padres tenemos a niños chiquitos, está hablando con nosotros y nosotros menospreciamos esas increíbles conversaciones. Y son conversaciones de ventanas a sus corazones. No menosprecies ninguna conversación. Para los hombres que nos gusta dormir y las esposas que nos gusta despertarnos a las 3 de la mañana. ¿A usted no le pasa eso?
Ay, te metiste en problemas. Tú no estás supuesto a decir que sí. Yo soy el que digo eso. Mi esposa no está aquí todavía. Yo puedo decirlo, pero sí te pasa, ¿verdad? Y tú estás dormido y no escuchas nada. Y después anda la mujer seria. ¿Por qué tú crees que eso pasa? Por una conversación que hubo que tú no le diste sentido ni valor. Entonces, no menosprecies cualquier conversación. A veces nosotros tenemos la mala costumbre de decir, eso son tonterías, no te quiero escuchar. Toda conversación tiene valor. Te están abriendo un corazón. O para engañarte o para decirte la verdad, pues te abriendo un corazón. Número 2, no caigas en hablar tonterías que te alejan de tu propósito. Si lo que tú estás hablando te aleja del propósito, ni pierdas el tiempo en esas tonterías. Número 3, lo que piensas, hablas, y lo que hablas es lo que está en tu corazón. Entonces, si tú estás hablando cosas que no son moralmente correctas, examínate tu corazón porque esa es la raíz de lo que tú estás hablando. Si andas peleando todo el día, tienes mucho de ese corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesucristo. Número 4, no hables de más. Esa tacita que yo llamo la tacita chismosa espiritual que muchos cristianos practican. No te sientes a tomar tazas de café para hablar boberías. No hables de más. Si un compañero te lleva a desviarte del carácter moral, del espíritu, elimina esa conversación. Sé tú el que influencia la palabra de Dios en ellos y no al revés. No hables de más. Y número 5, cuando nos acostumbramos a hablar cosas que nos desmoralizan, nuestros valores, nuestras vidas cambian de rumbo hacia lo inmoral. Y te dejo con estas palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo. No os dejéis engañar, las malas compañías o malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que piensa en lo que hablas, piensa por qué lo hablas y ten cuidado. No hagas que por tu riachuelo interno o tu río salga agua sucia y salga agua limpia. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente y tráiganse su comunión, porque he invitado ahora a José Manuel también que venga al frente para que me ayude a hacer la comunión. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, pasa al frente. Y quiero que pienses en esto. ¿Qué clase de conversaciones tuvo Jesús o ha tenido Dios con nosotros? Te lo digo rápidamente. Mira la conversación que tuvo Jesucristo con las personas, el ladrón que estaba con él al lado de la cruz. Hoy te diré que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira la conversación que tuvo Jesucristo cuando lo acachetearon, lo abofetearon. Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La Biblia tiene conversaciones con nosotros. En Romanos me dice a mí que Dios mostró su amor para con nosotros, que Jesucristo murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. De hecho, cada vez que tú lees la palabra de Dios, la Biblia, este libro que está aquí, tú estás teniendo una conversación con el Espíritu Santo en el plan de Dios para tu vida. Cada vez que tú te pones a ver y a escuchar cosas que no tienes que escuchar y ver, estás teniendo una conversación con el propósito que va en contra de Dios. Entonces yo quiero invitarte a que pienses en cómo tener buenas conversaciones. A lo mejor tú estás aquí y tú no has recibido a Jesucristo hoy. Yo quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, recibir a Jesús. A lo mejor estás aquí y has recibido a Jesucristo y tus conversaciones han hecho mucho daño como padre. A lo mejor a ti fue el que te hicieron daño. Yo creo que tomes la mejor decisión de tu vida, sanar malas conversaciones y empezar a tener buenas conversaciones que edifiquen a tus hijos, que edifiquen a las personas. Si tú hoy quieres comprender y establecer una conversación con tu Padre Celestial por perdón de pecados, te invito a que hagas conmigo esta simple oración. Iglesia, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Y si alguien quiere recibir a Jesucristo como Salvador hoy, te invito a que hagas esta simple oración conmigo. Padre, te doy gracias por tu palabra, con la cual conversas con nosotros, diciéndonos de tu amor por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Te doy gracias porque tú me has dejado saber que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, que Él resucitó al tercer día después de haber sido sepultado, que ascendió a la presencia tuya, oh Padre Celestial, y que Él viene de nuevo. Te pido que perdonas mis pecados y Jesús te confieso como mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén.